Cuando la realidad se quiebra. 3. El juego de las puertas cerradas. Cuando llegué a la casa, ya estaba oscureciendo. El aire olía a madera vieja y a humedad retenida en las paredes. Había algo extraño en aquel lugar, un laberinto de puertas. No eran muchas, apenas 6, pero todas cerradas. Y cada una parecía esconder un secreto que no quería ser descubierto. No abras ninguna, me advirtió la voz de la mujer que me acompañaba. Pero yo ya había tocado la primera. La casa pertenecía a mi tío abuelo, un hombre al que nunca conocí pero que siempre me pareció misterioso. Antes de morir, me la dejó en herencia con una condición: no abrir ciertas puertas. Son puertas que nunca se deben cruzar, me dijo la mujer, una amiga de la familia que cuidaba la casa. Hay cosas que no entiendes, y mejor que sigan así. Pero la curiosidad es un imán. Y las puertas cerradas, un desafío. La primera puerta que abrí estaba al final del pasillo. Era una puerta vieja, de madera barnizada, con un pomo frío y pulido. Cuando la abrí, sentí un golpe de aire helado. Dentro, solo vi oscuridad. Pero a medida que mis ojos se acostumbraron, pude distinguir algo: un cuarto vacío. Sin ventanas. Sin muebles. Solo un silencio que me taladraba los oídos. Al cerrar la puerta, la mujer me miró con ojos que reflejaban miedo y tristeza. No es un cuarto cualquiera, susurró. Allí dentro se quedan atrapados los recuerdos que no queremos enfrentar. No entendí entonces, pero aquella noche comencé a soñar con puertas. Puertas que se abrían solas. Puertas que se cerraban con fuerza. Puertas que susurraban mi nombre. La segunda puerta era diferente. No tenía cerradura ni pomo, solo un panel liso. Al tocarla, sentí un cosquilleo extraño, como si la superficie vibrara bajo mis dedos. Cuando la abrí, apareció un pasillo infinitamente largo, iluminado por una luz blanca que parecía venir de ninguna parte y de todas a la vez. Caminé. Cada paso me parecía eterno, y el pasillo parecía doblarse sobre sí mismo. Pero no había final. Al volver la vista atrás, la puerta se había cerrado y no podía regresar. Sentí un pánico paralizante. Grité. Pero la voz se ahogó. Me di cuenta de que estaba sola. El pasillo empezó a llenarse de susurros. Voces lejanas, palabras fragmentadas, promesas rotas. Quise correr, pero mis pies no respondían. Fue entonces cuando comprendí: no estaba en la casa, sino dentro de una mente que me absorbía, que jugaba conmigo. Logré despertar justo cuando iba a perder la razón. Caí sobre el suelo de la sala, jadeando. La mujer me ayudó a levantarme, con lágrimas en los ojos. Debiste haberme escuchado, dijo. Ese pasillo se llama el camino del olvido. Quien entra, pierde su identidad. No abrí más puertas por un tiempo, pero algo en mí se rompió. Algo que pedía respuestas. La tercera puerta era la más curiosa, estaba cubierta por un espejo roto. Cuando me miré, vi no solo mi reflejo, sino imágenes fugaces de otras personas, otras vidas. Vi mi infancia, vi momentos que no recordaba haber vivido. Me sentí mareada. Esa noche, la casa pareció cerrarse sobre mí. Los pasillos se alargaban y encogían. Las paredes susurraban secretos. Las puertas se multiplicaban. Y el juego comenzó. Descubrí que abrir una puerta era entrar en un recuerdo, una emoción, una pesadilla. Que cada puerta cerrada contenía un fragmento de mi historia oculta. Que el juego no era más que enfrentar aquello que había reprimido. La cuarta puerta me llevó a un cuarto lleno de relojes parados. Cada uno marcaba una hora distinta, pero todos señalaban las 3. Una voz me dijo: aquí se detiene el tiempo para quienes no aceptan su pasado. Sentí que me ahogaba en minutos congelados. La quinta puerta fue la más aterradora. Al abrirla, una figura oscura me esperaba. No tenía rostro, pero sabía que me conocía. Sus manos extendidas me llamaban a entrar. Sentí que mi mente se desgarraba. Que el juego había dejado de ser un juego. Que las puertas ya no se podían cerrar. En la última puerta encontré mi propia sombra, que me habló sin palabras.
que me mostró la verdad que había estado ocultando, que me invitó a jugar para siempre. El juego de las puertas cerradas no es para quienes temen enfrentarse a sí mismos. Yo aprendí demasiado tarde que algunas puertas deben permanecer selladas, y que abrirlas puede ser el último error. El sonido del olvido. Nunca pensé que olvidaría el sonido de mi propia voz. Al principio, fueron pequeños lapsos. Un nombre que se me escurría entre los dedos, una palabra que se desvanecía antes de formar sentido. Pero luego, fue algo más. Era como si mi mente comenzara a filtrarse, gota a gota, como agua entre las grietas de un vaso roto. Todo comenzó cuando me mudé a aquella vieja casa en la colina. Era un lugar silencioso, demasiado silencioso. Las noches estaban llenas de sombras y un aire denso que parecía aplastar el alma. Al principio, sentí una extraña paz. Pero con el paso de los días, el silencio empezó a convertirse en algo opresivo. Empecé a notar que ciertos sonidos desaparecían. El crujir de las hojas bajo mis pies, el canto lejano de un pájaro, incluso el latido de mi corazón. Como si la casa absorbiera todo ruido. Solo quedaba un sonido apenas audible. Un susurro que parecía emanar de las paredes mismas. Un sonido que se repetía sin cesar. Intenté ignorarlo. Pero cada vez que me sentaba a leer o trataba de dormir, el sonido crecía. Era una mezcla entre un eco distante y un murmullo constante. Algo que parecía querer contarme una historia. Un día, decidí grabar el sonido. Coloqué mi grabadora en la sala y me fui. Al regresar, escuché la cinta. Lo que oí me heló la sangre. No era un simple ruido. Era una voz. Una voz que decía mi nombre. Una voz que pedía ayuda. Las noches se volvieron insoportables. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba ese sonido. Me perseguía. Me envolvía. Me hacía dudar de mi propia cordura. Busqué ayuda, pero nadie podía escuchar lo que yo oía. Para ellos, la casa era solo una casa. Un lugar vacío y silencioso. Una noche, en un sueño, vi un espejo roto. En su reflejo, vi mi rostro desvaneciéndose. Y el sonido del olvido llenando cada rincón. Me desperté sudando. La grabadora estaba encendida, pero sin cinta. En el silencio, el sonido volvió. Y esta vez, no era solo un susurro. Era un grito. Sabía que si no escapaba, perdería todo. Mi voz, mis recuerdos, mi esencia. Pero las puertas estaban cerradas. Y el sonido del olvido se acercaba. En mi último acto de desesperación, grité mi nombre, con todas mis fuerzas. Y el eco respondió. Ahora escribo estas palabras, con la esperanza de que alguien las lea. De que alguien escuche el sonido del olvido y pueda salvarme. Porque sé que estoy desapareciendo. Y pronto, seré solo un susurro más. La mujer en la ventana equivocada. La lluvia golpeaba con insistencia contra los cristales de la vieja casa, borrando el contorno del mundo exterior y reduciendo todo a un difuso gris monocromo. Adriana vivía sola desde hacía meses en aquel apartamento antiguo, en un barrio que había cambiado más rápido de lo que ella podía adaptarse. Las calles parecían desvanecerse bajo la lluvia, y las pocas luces que se atrevían a permanecer encendidas se reflejaban en los charcos, creando espejos distorsionados. Esa noche, mientras leía en la sala, notó algo extraño en la ventana de enfrente. Había una mujer que la observaba. No era común que alguien estuviera despierto a esa hora, y menos que pareciera tan fija, tan quieta, como si esperara a algo o a alguien. Adriana sintió un escalofrío. Parpadeó. Pero la mujer seguía ahí. Durante varios minutos, Adriana la observó en silencio. La mujer estaba de pie, con el rostro apenas visible bajo la sombra de la lluvia. No hizo ningún movimiento. No apartó la mirada. Fue entonces cuando notó que la mujer no debería estar ahí. Esa ventana, esa casa, no tenían habitantes desde hacía años. Intrigada y un poco inquieta, Adriana decidió llamar a la policía.
Pero cuando señalaron la dirección y la luz de la ventana, encontraron la casa vacía. No había rastro de la mujer. Las siguientes noches, la mujer volvió. Siempre a la misma hora. Siempre en la misma ventana. Adriana comenzó a obsesionarse. Colocaba una lámpara cerca de la ventana para verse mejor reflejada y verificar si era ella quien veía a esa mujer. Pero cada vez que miraba, la mujer estaba allí, estática, esperando. Con el paso de los días, Adriana empezó a sentirse vigilada. Oía pasos detrás de las paredes. Susurros entre las rendijas de la madera. Intentó contárselo a sus amigos, pero nadie la tomó en serio. Es el estrés, le decían. La soledad. Una noche, decidió enfrentarlo. Se acercó a la ventana con una linterna y encendió la luz hacia la casa de enfrente. Él así iluminó la figura, que de repente desapareció. Pero en el reflejo del vidrio, vio algo más. Una mujer. No en la casa vacía, sino detrás de ella. En su propia casa. Gritó. Pero no había nadie. Solo el eco de su voz. Los días se volvieron pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa figura, esa mujer que no debía estar allí. Comenzó a cuestionar su propia realidad. ¿Era acaso ella la que se reflejaba en la ventana equivocada? Un día, encontró en su buzón una nota sin remitente. No mires la ventana. No es la que crees. Adriana empezó a evitar la ventana. Cerró las cortinas, apagó las luces. Pero la mujer seguía apareciendo. Esta vez, no en la ventana vacía, sino en la suya. Mirándola desde dentro. Una noche, desesperada, abrió la puerta de su apartamento para buscar ayuda. Pero afuera, el pasillo estaba oscuro y vacío. O eso creyó. Una sombra se deslizó a su lado. Una voz susurró. Has cruzado la ventana equivocada. El silencio se rompió con un golpe seco. Adriana despertó en su cama. ¿Había sido un sueño? Miró por la ventana. La mujer seguía allí. Pero esta vez, la figura levantó la mano. Y dijo su nombre. No soy yo quien escribe esto. Desde hace días, tengo la sensación de que no soy yo quien escribe estas palabras. Al principio pensé que era un juego de mi mente, una broma pesada que me gastaba mi propio cerebro. Pero ahora sé que es algo más. Algo que está aquí conmigo, que toma el control cuando yo no puedo evitarlo. Todo empezó con pequeños detalles. Primero, encontré notas en mi escritorio que no recordaba haber escrito. Palabras sueltas, frases incompletas, garabatos que parecían delirios sin sentido. Al principio las ignoré, pensando que eran producto de mi estrés, pero cada día aparecían más. Y esas palabras empezaron a cobrar forma. Un día, abrí mi cuaderno para escribir unas ideas para el trabajo y me encontré con páginas enteras que no recordaba haber escrito. No eran mis pensamientos. No eran mis ideas. Eran voces. Voces que susurraban en tinta negra, que se retorcían en las letras como serpientes venenosas. Intenté borrarlas, quemarlas, arrancar esas hojas, pero cada vez que volvía a mirar, había nuevas páginas. Nuevos mensajes. Nuevas órdenes. No soy yo quien escribe esto, pensé. ¿Pero quién entonces? Intenté explicárselo a mis amigos. Nadie me creyó. Seguro estás cansado, me decían, necesitas descansar. Pero yo sabía que algo estaba mal. Algo que estaba creciendo dentro de mí, como una sombra que se extiende en la oscuridad. Empecé a notar que mi comportamiento cambiaba sin quererlo. Momentos en los que perdía el hilo de la conversación, en los que mis manos se movían solas, escribiendo sin que yo lo ordenara. Una noche, me desperté en medio de la oscuridad, con la pluma en la mano y el cuaderno abierto sobre mi pecho. Había escrito una frase, estoy aquí. Y no me iré. Sentí pánico. ¿Quién estaba ahí? ¿Quién había tomado mi mano? Intenté gritar, pero mi voz se ahogó en la garganta. Los días siguientes, las páginas se multiplicaron. Frases que no entendía, pero que me obligaban a leerlas una y otra vez. Palabras que hablaban de mí,
de mi vida, de mis secretos más oscuros. Y lo peor, amenazas. Amenazas que parecían venir desde dentro, pero que no podía controlar. Una noche, al mirarme al espejo, vi que mis ojos no eran los míos. No había reflejo de mí, sino de algo más. Una presencia oscura, que me miraba desde dentro, que se burlaba. Intenté huir. Pero no hay escape cuando la mente es la prisión. El cuaderno se volvió mi enemigo. Cada vez que lo abría, la voz escribía más rápido, más fuerte, más aterradora. No soy yo quien escribe esto, repetía en mi cabeza. Pero ya no era verdad. Era esa voz la que escribía. Esa sombra que me consumía. En una última noche de desesperación, decidí destruir todo. Quemé el cuaderno, las notas, las hojas. Pero el fuego no consumió las palabras. Solo las hizo arder en mi mente. Ahora escribo esto para dejar constancia. Para que alguien sepa que no fui yo. Que algo tomó mi mano. Que algo escribe con tinta de miedo y desesperación. No soy yo quien escribe esto. Pero estoy aquí. Y no me iré. El otro lado del ascensor. Cuando me mudé al edificio Mirador Central, todo parecía normal. Un conjunto de departamentos modernos en el corazón de la ciudad, con todas las comodidades que uno podría esperar, seguridad, gimnasio, piscina y, por supuesto, un ascensor. Un ascensor viejo, de esos que crujen cuando se mueven, pero que aún funcionan. La primera vez que lo usé, sentí una leve incomodidad. El ascensor tenía algo diferente, algo que no podía definir. No era solo el chirrido metálico o la iluminación tenue, sino una sensación en el estómago, una mezcla de vértigo y alerta. Al principio, pensé que era solo ansiedad. Un recuerdo lejano de haber quedado atrapado en un ascensor cuando era niño. Pero esa sensación persistía, y no solo en mí. Mis vecinos empezaron a comentar cosas raras sobre el ascensor. A veces se detiene en pisos que no existen. He oído voces que vienen del interior. Una vez, el ascensor estuvo minutos sin abrirse, aunque la luz indicaba que estaba en el piso. Decidí no hacerle caso y seguí usando el ascensor. Una tarde, después de un día largo en el trabajo, entré en él y presioné el botón para el piso 12, donde vivía. El ascensor comenzó a subir con su habitual ruido metálico. Pero algo cambió. Cuando la cabina se detuvo, las puertas no se abrieron. La pantalla digital mostraba piso 12, pero las luces parpadeaban y el aire se sentía más frío. Esperé, presioné el botón para abrir las puertas, pero nada ocurrió. Un leve murmullo comenzó a llenar la cabina. Era un sonido casi imperceptible, como voces lejanas. Susurros que parecían venir de otro lugar. Intenté calmarme, respiré profundo y presioné el botón de emergencia. Nada. El ascensor estaba atrapado en un silencio y un aislamiento absoluto. El tiempo comenzó a dilatarse. Lo que parecían minutos, o quizás horas, se volvieron una eternidad. Las voces se hicieron más claras. Era un susurro persistente, casi una canción rota. Una melodía que me llamaba. De repente, las luces se apagaron. El ascensor quedó a oscuras, salvo por una tenue luz roja que emanaba del panel de control. En ese momento, la cabina comenzó a moverse, pero no hacia arriba ni hacia abajo. No se movía en ninguna dirección conocida. Sentí que el suelo se desplazaba bajo mis pies. El ascensor giraba, daba vueltas lentamente, y la sensación de vértigo me paralizaba. La melodía se transformó en una voz que decía, no tienes que regresar. Quédate con nosotros. Pánico. Intenté abrir las puertas, empujarlas, gritar, pero nada funcionaba. La voz era cada vez más fuerte, más insistente. Era un llamado desde un lugar que no comprendía, desde un espacio más allá del tiempo y la realidad. Cuando las puertas finalmente se abrieron, no era el piso 12 lo que vi. Frente a mí se extendía un pasillo oscuro, sin fin, iluminado por una luz mortecina que no lograba disipar la penumbra. No reconocía ese lugar. Intenté volver al ascensor, pero las puertas se cerraron rápidamente.
Quedé atrapado en ese corredor extraño, donde las sombras parecían moverse y susurrar. Cada paso que daba se sentía como si caminara sobre huesos rotos. A lo lejos, escuché risas. Risas infantiles, distorsionadas, mezcladas con sollozos. Un aire frío me envolvió, y una presencia invisible me siguió, acechándome en cada esquina. Quise gritar, pero mi voz se perdió en el vacío. Estaba solo. Y, sin embargo, sabía que algo me observaba. Caminé durante horas. O tal vez minutos. El tiempo allí no tenía sentido. No había ventanas, ni puertas, ni señales. Solo ese corredor infinito. Al final, llegué a una puerta. Era igual a la puerta del ascensor. Una puerta que parecía una salida, una esperanza. Pero cuando la abrí, solo encontré otra puerta. Y luego otra. Un laberinto sin fin. Comencé a entender que el ascensor me había llevado al otro lado. Un lugar entre mundos, donde el tiempo y el espacio se distorsionan. Un limbo para almas atrapadas. Y la voz seguía. Quédate con nosotros, decía. No vuelvas. Entonces, en medio de la desesperación, escuché otro sonido. Una voz familiar. La voz de mi hermana, llamándome. Carlos. Gritaba. Despierta. Abrí los ojos. Estaba en el hospital. Los médicos me dijeron que me encontraron inconsciente en el ascensor del edificio Mirador Central. Me habían rescatado justo a tiempo, pero algo había cambiado. Cada vez que miro un ascensor, siento esa llamada. Esa voz que me invita a quedarme en el otro lado. Y sé que el ascensor volverá a abrir sus puertas. Porque no todos los que entran, regresan. El diario del futuro. La caja de cartón estaba escondida en el último rincón del desván, cubierta de polvo y telarañas. Cuando la encontré, no tenía idea de que iba a cambiar mi vida. Era un diario, con tapas de cuero gastado y páginas amarillentas que parecían haberse detenido en el tiempo. Lo abrí con cuidado y vi que había una inscripción en la primera página. Para quien se atreva a leerlo, este diario contiene lo que aún no ha sucedido. Al principio, pensé que era una broma, una forma extraña de llamar la atención. Pero a medida que pasaba las páginas, el escepticismo se desvanecía. Las entradas narraban eventos que parecían estar por ocurrir, algunos en cuestión de días. Decidí probarlo. La siguiente página hablaba de una llamada telefónica que recibiría a las 7:15 de la tarde ese mismo día, con una noticia inesperada. Miré el reloj. Eran las 7 de la tarde. Y justo a las 7:15, el teléfono sonó. La voz del otro lado confirmó lo que el diario decía: un pariente lejano había fallecido y me había dejado una pequeña herencia. El miedo y la fascinación crecieron en mí. ¿Era posible? ¿Podía alguien escribir el futuro? Las siguientes páginas eran más oscuras. Describían sucesos violentos, accidentes, pérdidas y traiciones. Y cada uno de esos eventos se cumplía, a pesar de mis intentos de evitarlos. El diario no solo narraba el futuro, parecía exigir que se cumpliera. Cada palabra era una sentencia, una profecía implacable. Intenté detenerme, cerrar el libro, pero algo me atraía a seguir leyendo. Era como si una fuerza invisible me empujara a conocer más, aunque eso significara enfrentar la verdad más aterradora: el futuro no se puede cambiar. Un día, la página siguiente hablaba de mí, de una caída, un accidente fatal, un final que podía anticipar y, sin embargo, no podía evitar. La ansiedad me consumía. Cada paso se volvió una cuenta regresiva. Cada sombra parecía una amenaza. En una noche tormentosa, soñé que escribía en ese diario. No eran mis palabras, pero sentía que algo más estaba detrás del bolígrafo, guiando mi mano. Escribí una frase: no quiero morir. Me desperté sudando. Pero en la mesa de noche, encontré una página nueva, no antes vista, con esas mismas palabras. El diario estaba cambiando conmigo. La línea entre mi voluntad y la del diario se desdibujaba. Era como si el libro y yo estuviéramos fusionados, atrapados en una danza macabra. Un día,
decidí quemarlo. Lo llevé al jardín y prendí fuego a sus páginas. Pero el diario no se consumió. El fuego lo dejó intacto, como si estuviera hecho de sombras. La desesperación me llevó a buscar ayuda. Un experto en lo oculto me dijo que el diario era un objeto maldito, una prisión para almas atrapadas en el tiempo. Me advirtió que cada vez que leo una página, un pedazo de mi vida se consume. Que el futuro no es una línea recta, sino una red de destinos entrelazados que el diario controla. Ahora sé que estoy atrapado. Que el diario me ha elegido. Que no puedo dejar de leerlo, porque cada página que dejo sin leer es una puerta que se abre hacia lo desconocido. Esta es la última página que escribiré. No sé qué me espera. Pero si alguien encuentra este diario después de mí, que tenga cuidado. No leas el futuro. Porque el futuro puede ser peor que la muerte. El niño que dibujaba muertes. Cuando la maestra me presentó a Gabriel, supe que había algo diferente en él. Era un niño callado, de mirada intensa y dedos siempre manchados de lápiz y tinta. No hablaba mucho, pero sus dibujos eran inquietantes. La primera vez que vi uno, me sobrecogió. Era una imagen borrosa, en blanco y negro, pero con detalles que parecían capturar un instante exacto. Era el dibujo de un accidente automovilístico. Un coche volcado, personas atrapadas entre los hierros retorcidos. Lo que me dejó helado fue saber que ese accidente había ocurrido solo un día después, a pocas calles de la escuela. ¿Cómo podía un niño dibujar algo que no había pasado aún? Intenté hablar con Gabriel. ¿De dónde sacas estas imágenes? No son de ahora, me respondió con voz baja. Son de un tiempo que no ha llegado. Los demás maestros comenzaron a preocuparse. Gabriel no participaba en juegos ni en actividades grupales. Pasaba horas en el aula de arte, dibujando sin descanso. Con el tiempo, sus dibujos se volvieron más oscuros. Ya no solo accidentes. Había imágenes de personas heridas, rostros llenos de miedo, lugares que parecían sacados de una pesadilla. Lo más perturbador era que, tras cada dibujo, ocurría una tragedia relacionada. Un incendio, un robo violento, una muerte inexplicable. Cada suceso estaba conectado con uno de sus dibujos. Una vez, encontré un cuaderno escondido en su mochila. Las páginas estaban llenas de bocetos y notas que solo él podía entender. Había nombres, fechas y lugares. Y siempre, una muerte al final. Decidí hablar con sus padres. Ellos estaban tan desconcertados como yo. No sabemos qué hacer, me confesaron. Gabriel no puede controlar lo que dibuja. Pero una noche, todo se volvió aún más siniestro. Recibí una llamada de la policía. Había ocurrido otro accidente, uno terrible, donde un niño había muerto. Y el dibujo de Gabriel lo describía con una precisión escalofriante. La policía comenzó a investigar. No solo los accidentes, sino también la posible relación entre Gabriel y las tragedias. Yo sabía que no era culpa suya. Gabriel no podía controlar lo que veía en su mente. Era como si tuviera un don maldito, una ventana al futuro que le robaba su infancia. Intenté protegerlo, pero cada dibujo era una cadena que lo ataba a un destino oscuro. Una noche, lo encontré dibujando en el aula, lágrimas cayendo por sus mejillas. No quiero que nadie más muera, me dijo. Pero no puedo parar. Intenté buscar ayuda en especialistas, psicólogos y expertos en fenómenos paranormales. Nada funcionó. Entonces, una idea aterradora se formó en mi mente. ¿Y si los dibujos no solo mostraban la muerte, sino que la atraían? ¿Y si al plasmar esas imágenes, Gabriel estaba invocando el destino? Una noche, lo acompañé al aula después de clases. Lo observé dibujar, mientras un viento helado entraba por la ventana. El dibujo era el peor hasta ahora, un rostro distorsionado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. De repente, las luces parpadearon. La atmósfera se volvió pesada, casi irrespirable. Sentí una presencia que nos observaba, esperando. Gabriel cerró el cuaderno de golpe y me miró con miedo. Lo siento, susurró. No soy yo.
Algo más usa mi mano para dibujar. En ese instante, la puerta del aula se cerró sola. Un susurro creció en la habitación, palabras incomprensibles llenas de odio y desesperación. Quise huir, pero la puerta no cedía. Gabriel me tomó de la mano y dijo, tenemos que enfrentarlo. Lo que vino después fue una batalla invisible. Un combate entre mi voluntad y una fuerza oscura que usaba a Gabriel como canal. No sé cuánto tiempo duró. Cuando finalmente las puertas se abrieron, todo había vuelto a la normalidad. Pero sabía que esa sombra no se iría fácilmente. Gabriel dejó de dibujar después de esa noche. Nunca más vi un dibujo que presagiara muerte o desastre. Pero a veces, cuando la luz se apaga, siento que esa sombra todavía susurra. Y que el niño que dibujaba muerte sigue atrapado en una lucha silenciosa, donde cada trazo es una batalla por su alma. Si decides dibujar, ten cuidado con lo que plasmas. Porque hay cosas que no deben ser vistas. Y a veces, los peores horrores nacen del lápiz de un niño. La risa detrás del muro. Desde que nos mudamos a la vieja casa en la calle Olmo, algo no encajaba. Era una casa antigua, con paredes gruesas de piedra y un jardín descuidado que parecía querer engullirla. Pero había una cosa que me obsesionaba, el muro del fondo, una construcción sólida, alta, que separaba nuestra propiedad del terreno vacío al lado. Las primeras noches, el silencio era absoluto, solo roto por el viento entre los árboles. Pero luego, una noche, escuché algo. Una risa baja, apagada, como si viniera desde el otro lado del muro. Al principio pensé que era mi imaginación. Pero la risa volvió, con una cadencia inquietante, una carcajada que parecía burlarse de mí. No era una risa alegre. Era amarga, siniestra, cargada de algo oscuro. Intenté ignorarla. Pero esa risa parecía crecer en intensidad y frecuencia. A veces, incluso se sincronizaba con mis movimientos, como si alguien me estuviera observando, jugando un juego macabro. Una noche, decidí investigar. Me acerqué al muro y apoyé la oreja contra la fría piedra. La risa se volvió más clara, más cercana. Pero no había nadie. Solo un eco, un vacío que me devolvía esa carcajada. Los días pasaban y la risa se volvió una presencia constante. No importaba dónde estuviera en la casa, la sentía cerca, acechándome. Mi familia comenzó a notar mi cambio. Estás cansado, decían, necesitas descansar. Pero no podía. Cada noche, la risa me despertaba, deslizándose entre las sombras. Hasta que una noche, decidí hablarle. ¿Quién eres? Pregunté al muro. El silencio me respondió. Los días siguientes trajeron cosas extrañas. Objetos que desaparecían y reaparecían en lugares imposibles. Luces que parpadeaban. Sombras que se movían sin fuente visible. Una tarde, encontré una grieta en el muro, pequeña, apenas perceptible. Era como una boca, una abertura que parecía respirar. Sin pensarlo, metí la mano dentro. El frío que sentí fue insoportable, como tocar la piel de la muerte. Desde entonces, la risa cambió. No solo venía del muro, sino de dentro de mí. Una voz en mi cabeza que se burlaba, que me susurraba secretos horribles. Que me decía que nadie podía salvarme. Intenté contarle a mi familia, pero me miraban con tristeza y preocupación. Estás enfermo, decían. Debemos llevarte al doctor. Pero yo sabía la verdad. La risa era real. Y estaba detrás del muro. Una noche, desesperado, intenté romper la grieta con un martillo. El muro tembló y la risa explotó en un grito ensordecedor. Vi figuras, sombras que emergían de la grieta, mirándome con ojos vacíos. Quise correr, pero mis piernas no respondían. Una de las sombras se acercó, sonriendo con una boca llena de dientes afilados. Me dijo, nosotros somos la risa detrás del muro. Los que esperan. Los que nunca se van. Sentí que me absorbían, que mi alma se disolvía en la oscuridad. Pero en el último momento, recordé la luz del sol, el calor de mi familia. Con un esfuerzo sobrehumano, cerré los ojos y grité.
Desperté en mi cama, sudando frío. La grieta en el muro había desaparecido. La risa se había ido. Pero a veces, en la oscuridad, todavía escucho esa risa. Más suave ahora, como un eco distante, recordándome que detrás del muro, algo sigue esperando.